Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Queremos en esta tarde de este día viernes 14 de agosto del año 2020, año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios, saludarles y darles la gracia por estar con nosotros para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. En el día de hoy nos toca hablar acerca de lo relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo para proyectar la imagen de Dios aquí en la tierra. La semana pasada estuvimos hablando de Abigail, hablábamos acerca de la imprudencia de Nabal, la impetuosidad de David y la prudencia y sabiduría de Abigail. Fue un tiempo tremendo el que tuvimos con esa enseñanza. En el día de hoy yo le quiero presentar la locura de la impiedad para terminar con este tema de la actuación de Nabal. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego comenzamos nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre, muchísimas gracias porque tú nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra juntos a través de este medio, Señor, YouTube. Queremos ponernos a tu disposición, abriendo nuestro espíritu para que tú puedas depositar semillas apostólicas y proféticas que germinen y que den fruto para tu honra y para tu gloria. Es el deseo de nuestros corazones asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo en su carácter, para honrarte a ti en toda nuestra vida, nuestras actuaciones. Así que pedimos que tu glorioso y santo Espíritu pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro en esta tarde, y nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, la locura de la impiedad. El verdadero ateo es o necio o malvado. Necio porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe, o malvado porque no quiere someterse a las verdades de Dios. Nos volvemos ateos en la práctica cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios. El necio mencionado aquí es alguien agresivamente perverso en lo que hace. Según la Biblia, se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios. En mi disertación del día de hoy voy a considerar dos aspectos esenciales de mi tema, la locura de la impiedad. El primero, actitud impía. El segundo, las vidas impías. Vamos a ver este primer punto, actitud impía. Está basado en el Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. Así como Nabal murió en forma trágica, siendo digno de conmiseración por su necedad, asimismo este salmo nos presenta a todos los hombres que proceden como necios y no creen que hay un Dios. El salmo indica que el fundamento de la necedad es el no reconocer la realidad de Dios. La primera línea de este salmo podría traducirse de la siguiente manera: dice Nabal en su corazón: no hay Dios. Abigail mencionó a Dios repetidas veces, expresando su fe y confianza en Él, como así también la confianza en sus promesas. Quería que David se guiara por aquellas promesas y lo animó para que confiara en el Señor. Pero Nabal no mencionó nunca a Dios. Al rechazar a David, Nabal demostró que no creía en el Dios que había hecho rey a David. El dinero y los placeres eran sus dioses.
En su corazón procuraba creer que no había más que esto en la vida. Todo lo que quería hacer era seguir sus propios deseos. La Biblia declara que los necios dicen que no creen en la existencia de Dios. La persona a la cual las Sagradas Escrituras llaman necia no es idiota, sino un ser absurdo. No es uno que no razona nada, sino que razona equivocadamente. Asimismo, necio es todo aquel cuya conducta no está regulada por los dictados de la razón y la religión. La necedad, por lo tanto, no es condición privativa, sino una condición por la cual se toman medidas equivocadas en el plano de lo intelectual. Como dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 12 y 13. Ella respondió: no, hermano mío, no me fuerce, porque no se debe hacer esto en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Tú mismo serías considerado como uno de los hombres viles en Israel. Ahora pues habla el rey, y él no rehusará darme a ti. Lo que acabamos de leer aquí es la historia de la hermana de Absalón. Un hermano de ella quiso violarla y ella razonó con él para que no la violara, sino que hablara con el papá si realmente tenía buenos deseos con ella. Pero al final él dejó correr los deseos de su corazón y la violó. Lógicamente, el hermano de ella después lo mató y empezó el desastre en la familia de David por alguien que actuó de manera loca, actuó locamente. El Salmo 38:5 dice: hieren y supuran mis heridas a causa de mi locura. Uno tiene que tener autocontrol. En el fruto del Espíritu Santo hay un componente que se llama dominio propio. Y si nosotros realmente queremos actuar con cordura, con sabiduría, necesitamos ese componente del fruto del Espíritu Santo, dominio propio, para no ser imprudente, para no ser locos. En los proverbios, sin embargo, la necedad aparece a veces como falta de entendimiento, aunque con más frecuencia es perversidad de la voluntad. Las Sagradas Escrituras nos dicen con claridad que los necios no podrán estar en la presencia de Dios, como dice el Salmo 5, versículo 5. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Lo trágico es que es difícil ayudar a tales personas porque desprecian la instrucción, como dice Proverbio capítulo 15, versículo 5. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz. Y también este tipo de personas odian el conocimiento, como dice Proverbio 1:22. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amarán la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse y los necios aborrecerán el conocimiento? Puesto que no pueden ser ayudados, las Sagradas Escrituras indican que deben ser evitados. Como dice Proverbio 9:6, dejen la ingenuidad y vivan, pongan sus pies en el camino de la inteligencia. También Proverbio 14:7 dice: apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás
los labios del saber. Sin embargo, el Salmo prosigue diciendo que David afirma que necio es el hombre que dice que no hay Dios. Quizás sea una persona sofisticada y de esmerada educación. Tal vez haya estudiado los últimos y más avanzados sistemas filosóficos, pero se halla en la misma clase que los nabales, es decir, los necios que no conocen la verdad y el derecho. En el análisis final de las cosas, son corruptos todos aquellos que niegan al Dios verdadero. Sus prácticas son abominables y ninguno de ellos hace el bien. Desgraciadamente, la influencia de estos nabales ateos se esparce aún por el mundo como la corrupción que precedió al diluvio, como dice Génesis 6:12. Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Miren también lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 12, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lamentable que en el presente nosotros tengamos gente necia, gente que trate de negar la existencia de Dios después de todo lo que Dios a través de la historia ha confirmado, no solamente a través del pueblo de Israel y de la iglesia, sino que arqueológicamente el Señor se ha encargado de confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Antes de la década del 70 se negaba, los necios negaban que había habido un diluvio, pero en la década del 70 unos soldados rusos caminando por el monte Ararat de repente cayeron en algo y cuando fueron a ver, allí estaba en el hielo del monte Ararat el arca que había construido Noé. Se hablaba de la ciudad de Laquis que no aparecía en la historia. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron la ciudad de Laquis. Después se hablaba de que era una fantasía el que Israel había cruzado el Mar Rojo. Y resulta ser que los arqueólogos y los buzos lograron encontrar el camino por donde los israelitas pasaron. Allí estaban los carros, por donde pasaron los carros de Faraón, quedaron las ruedas. Y milagrosamente las algas rodearon las ruedas de los carros egipcios. Y aunque el salitre logró despedazar todo lo que era de hierro, las algas quedaron con la forma de la rueda de hierro de los carros egipcios. Dios nos ha dejado, amados hermanos y hermanas, muchas evidencias de su realidad. Entonces, el que se atreva a negar a Dios en este tiempo, David decía que es un necio, es una necia. Vamos a ir al segundo punto. Las vidas impías. Está basado en el Salmo 14, versículo del 2 al 4. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a unas se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Verso 14 dice, ¿acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que el Señor no invocan? No solamente los ateos son los que provocan tristeza al corazón de Dios. Cuando observa el cielo, ve que el hombre en la tierra es un ateo por práctica.
No niega a Dios con los labios ni se opone a la oración o a la religión. Simplemente excluye a Dios de sus decisiones importantes. Nadie es perfecto excepto Dios. Todos somos culpables ante Él y necesitamos su perdón. No importa lo bien que nos desempeñemos, ni lo mucho que logremos comparado con otros. Ninguno de nosotros puede jactarse de su bondad cuando se compara con los estándares de Dios. Él no solo espera que obedezcamos sus principios, sino que quiere además que le amemos con todo nuestro corazón. Solo Jesucristo ha hecho eso de una manera perfecta. Todos somos insuficientes, por lo tanto debemos recurrir a Cristo para salvarnos. ¿Le ha pedido ya que le salve? ¿Usted ya le ha pedido a Cristo que le salve? En Apocalipsis 3:20, ese libro de revelación que le dio el Señor al apóstol Juan en la isla de Patmos, en ese capítulo 3 y el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, hablando del corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo dejó hace 2000 años, cuando desarrolló su ministerio terrenal, dejó muchas señales. Esas señales en el día de hoy se están cumpliendo. El cumplimiento de esas señales son una voz que nos indica que el Señor Jesucristo va a retornar a la tierra tal como Él lo prometió. Lo importante es que cada uno de nosotros le pueda pedir ayuda al Señor Jesucristo para ser salvo. David aplica estas observaciones a sus enemigos, donde dice de los malvados: devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como contraste, David dijo: tú has probado mi corazón y nada inicuo hallaste. Salmo 17:3. Hay una distinción muy clara entre aquellos que adoran a Dios y los que no quieren adorarlo. David adoraba a Dios y bajo su liderazgo Israel obedeció a Dios y prosperó. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a prosperar en todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan: hijito, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El Dios de nosotros nos prospera cuando le rendimos adoración y cuando le incluimos a Él en todas nuestras decisiones. Varios cientos de años después, sin embargo, Israel se olvidó de Dios. En la era de David, que fue un tiempo de mucha adoración, donde el pueblo fue enseñado a adorar a Dios en espíritu y en verdad, el pueblo prosperó de una manera extraordinaria. Pero cientos de años después, Israel se olvidó de Dios y ya no fluía en ellos la adoración como en el tiempo de David. Era muy difícil distinguir entre los seguidores de Dios y los que adoraban ídolos. Cuando Isaías llamó a Israel al arrepentimiento, él, al igual que David, habló de personas que se habían descarriado. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Isaías estaba hablando de los propios israelitas. Pablo citó el Salmo 14 en Romanos 3, versículos del 10 al 12. Generalizó aún más la imagen de la oveja descarriada.
haciéndola extensiva a toda la gente, toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, se han apartado de Dios. Dios busca a aquellos que entienden lo suficiente como para buscarle a Él, pero lo que ve no es muy alentador. La humanidad en general se ha apartado del camino recto. En general, el hombre padece de corrupción moral. ¿Es la conducta apropiada el resultado automático de la experiencia cristiana? Porque no podemos decir que todos los que están en una religión o los que confiesan haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, que viven vidas que la sociedad pudiera decir, este es un hombre o una mujer de Dios. Hay quienes después de haber conocido al Señor Jesucristo viven doble vida, vidas ocultas, una vida frente a los demás y una vida oculta. Entonces por eso es la interrogante que yo presento en el día de hoy. ¿Es la conducta apropiada el resultado automático de la experiencia cristiana? O sea, acepto yo al Señor Jesucristo e inmediatamente ya estoy vacunado contra la corrupción moral, contra el sexo ilícito, contra la falta de perdón. Vamos a meditar un poquito para ver si es la conducta apropiada del resultado automático de la experiencia cristiana. Cuando uno ha nacido de nuevo, la Biblia dice que nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. Pero esta nueva vida, esta novedad, consiste en libertad espiritual, puesto que uno está libre ahora de hacer la voluntad de Dios. Cuando uno no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, uno es esclavo del pecado, o sea, tiene una inclinación a los deseos de la carne y le es difícil batallar contra esos deseos. El apóstol Pablo dice que andan, los que no conocen a Cristo andan según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, sin el Señor Jesucristo nosotros no podemos vivir una vida agradable a Dios. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, somos libertados espiritualmente para poder hacer la voluntad de Dios. Esta es una vida nueva. En esta novedad de vida, entonces se requiere obediencia para poder recibir una transformación. Esa palabra transformación que significa cambio de forma. Porque cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, entonces nuestra forma cambia. Se ajusta nuestra visión moral, se ajusta nuestra visión espiritual y se ajustan nuestros pensamientos. Pero eso, mis amados hermanos y hermanas, no es automático. Eso requiere de obediencia, eso requiere de sumisión para que el Espíritu del Señor entonces pueda cambiarnos esa forma y nos pueda ajustar la visión espiritual, la visión moral y los pensamientos. Ya no estamos bajo el dominio del pecado cuando recibimos a Jesús. Y sin embargo, según el capítulo 6 de la epístola a los romanos, uno puede aún comportarse en forma que no concuerde con la vida, la nueva vida en Cristo. Es interesante observar que en todas las epístolas de Pablo, la mayor parte de cada una de ellas está consagrada a presentar en qué consiste la nueva vida. Las exhortaciones están dirigidas a hombres libres en Cristo. La sabiduría consiste en la buena voluntad de obedecer los mandamientos del Señor. El buen comportamiento no es automático.
Aquellos que cometen habitualmente la iniquidad no están contentos con pecar ellos mismos. Algunas personas viven para comer. Estos obreros de iniquidad viven para ejercer influencia desfavorable en el pueblo de Dios. Van de camino al infierno y están resueltos a arrastrar a otros consigo. Luego el salmista ve el reverso de la moneda. Mientras que los malvados están devorando al pueblo de Dios, se sienten súbitamente presos de terror, porque Dios está entre los justos. Aunque se hayan burlado del consejo de los pobres, Dios sigue siendo el refugio de estos. La salvación largamente esperada vendrá. El Señor restaurará a su pueblo. Dice allí quitar la aflicción. Quitar la aflicción significa devolver la prosperidad. Como dice la palabra del Señor en Job capítulo 42 versículo 10. Acusaban a Job. Sin embargo, aunque lo acusaban y se burlaban de él o lo incriminaban de que él había hecho algo contra el Señor seguía siendo su refugio. Por un periodo de tiempo pareciera como que Job no estuviera bien delante de Dios, pero hubo el momento en que el Señor vindicó a Job y dice la palabra de Dios que Dios le quitó la aflicción, o sea, le devolvió la prosperidad. Todo aquello que Job había perdido, el Señor se lo devolvió en una porción doble. Tú puedes pasar por un periodo de prueba, pero si en ese periodo de prueba tú permaneces fiel a Dios, en obediencia, Dios se encargará de vindicarte. Dios se encargará de quitar tu aflicción y de devolverte la prosperidad. Job capítulo 42, el versículo 10 dice: el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos, y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Yo quiero concluir en este día, amados hermanos y hermanas, amigos. El hombre cosecha lo que siembra, ciertamente en la vida futura, sino en el presente. Dice que el que siembra viento cosecha tempestad. Si nosotros sembramos corrupción, cosecharemos corrupción. Si nosotros sembramos santidad, cosecharemos vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El anhelo y el deseo de todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo es poder estar un día frente al Dios eterno, conocer como hemos sido conocidos. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que vivir en santidad. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y también Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente nosotros tenemos que rendirle nuestras vidas a Dios. No podemos ser como los navales, no podemos ser necios, no podemos dejarnos dominar del pecado, porque hay poder redentor en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si verdaderamente nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Él se encargará de cambiarnos la forma. Así que nosotros debemos anhelar la prudencia y la sabiduría de Abigail, y no la necedad
de Nabal, que nunca mencionó a Dios, ni creyó en Dios, ni creyó en lo que Dios había prometido para David. Al final, no fue David el que tuvo que terminar con él. Dice la palabra del Señor que se enfermó después que le comunicaron lo sucedido aquel día en que David se encontró con Abigail, y dice que unos días después entonces murió. El Señor se encargó de vindicar a David. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tratemos nosotros como en principio trató de David, de tomar venganza por él mismo. Lo que nosotros debemos hacer es entregárselo al Señor, y de Él es la venganza. Él fue el que se encargó de Nabal y se encargará también de todos tus enemigos. Déjale todo al Señor, porque Él sabe hacer todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta tarde porque nos has permitido concluir con el estudio de estos personajes, David, Abigail, Nabal, y ver, Señor, la sabiduría y la prudencia de Abigail, ver cómo David, a pesar de su impulsividad, que quería cobrar venganza, pudo escuchar a esta mujer y evitar, Dios mío, derramar sangre por su propia mano. Y hemos podido ver que la necedad de Nabal lo llevó al final a un juicio que fue de muerte. Señor, los que se atreven, Señor, a retarte, Señor, diciendo que tú no existes, es dura cosa, como dijo el Señor Jesucristo, dar cosas contra el aguijón. Queremos que tú nos permitas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ser llenos de prudencia, de cordura y de sabiduría, para que podamos tomar las mejores decisiones para honrarte en todo momento. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, les bendigo en este momento. Le doy gracias por haber estado conmigo en el estudio de la palabra del Señor, viendo lo relacionado con la necedad. Y espero, Dios mediante, volver a estar con ustedes el próximo